la Iglesia de Dios y la Iglesia de Cristo Jesús en Ámsterdam, Holanda, para la gloria del Dios viviente, enseñamos base con pruebas de las Escrituras. Y vamos a seguir enseñando porque la semana pasada comenzamos y decimos que no terminamos de enseñar sobre el tema de las enfermedades espirituales y las enfermedades de la carne, para que podamos saber el propósito y el motivo, lo que Dios nos estaba mostrando desde sus profetas. Vamos a ponerlo ahí atrás. Nos comenzó a revelar de sus profetas y nos hizo la revelación más clara, la que hizo a través de los apóstoles, porque el Espíritu Santo vino a revelar todo, para que nadie se turbe y nadie se confunda lo que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces la semana pasada dije que la iban a continuar y que iban a dar una segunda parte. Hoy vamos a enseñar esta segunda parte de este tema: enfermedades espirituales y enfermedades en la carne, parte 2. Hoy, día 2 de enero, de noviembre, estoy rápido, día 2 de noviembre del año 2024. Y vamos a comenzar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo quería ver si había una introducción, pero no la hay. Pero vamos a comenzar con este arranque. Yo quiero comenzar con este arranque porque así lo quiere el Señor. Levítico 14, 1 hasta el 13. Aquí va a hablar de lo que era la lepra un poco. De lo que era la lepra un poco. Y el motivo que Jesús le dijo, porque también tenemos que conocer el motivo. Levítico 14, 1 hasta el 13. Tenemos que conocer el motivo de por qué Jesús le dijo, cuando eran 10 leprosos que fueron sanados. Pero ¿qué sanidad está mostrando el Señor Jesús? Tienen lepra, sí, se está mostrando la enfermedad en la carne, pero ¿qué sanidad fue lo que ellos recibieron? ¿Cuál fue la sanidad verdaderamente la que Dios le dio? Y aunque fueron limpios de la lepra, pero esta fue la verdadera sanidad que Dios le dio. No. Esa no es la verdadera sanidad. La verdadera sanidad, porque ellos pueden volver a enfermarse de lepra más adelante o de otra enfermedad. La verdadera sanidad que Dios le dio a esos 10 leprosos fue, y sobre uno solo fue que la conservó de los 10, fue la sanidad espiritual. Porque uno fue que reconoció, dice la palabra de Dios, y glorificó al nombre de Dios que hay que glorificar. Y vamos a hablar porque se relata, eso tiene, vamos a seguir más abajo en Lucas, pero se relata cuando Jesucristo está hablando. Pero ya Jesucristo de hecho ha hablado aquí atrás, ahora aquí en el Antiguo Testamento. Y vamos a comenzar en el nombre del profesor. Entonces dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso, cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Dios estableció una ley para este servicio. Y esto nomás lo hacían los sacerdotes. Vemos que entendemos que Jesucristo le dijo, vayan y preséntense cuando Jesucristo lo limpia. Jesucristo lo mandó a ¿dónde? Vayan a la casa suya a preséntense a su esposa, preséntense a sus hermanos, a sus tíos, a sus sobrinos. Vayan y preséntense al sacerdote. Como tal había mandado Moisés, pero que mandó fue él. Y está hecho carne aquí. Pero tal como ya tal como mandó Dios a través de Moisés. O sea, que todo fue una confirmación. Entonces, ¿pero qué pasa? Que aquí, esto es lo que Dios nos está mostrando a nosotros. Vemos que aquí hay para esta purificación terminarse y tener esto, necesita hacerse un rito de purificación, de sacrificio por holocausto, por el pecado también. Porque aquí está mostrando el Señor a Moisés, a través de esta ley que ha establecido, la verdadera sanidad que Él va a dar, que es la sanidad espiritual,
que es la que él siempre le ha mostrado al hombre desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero el hombre no ha querido entender, ni ha querido oír. El hombre no le interesa ver, entonces se va por el camino que el hombre quiere. Estamos peor que la torre de Babel. En la torre de Babel dice la palabra de Dios lo que se le llama confusión. Babel, confusión, porque ahí se confundieron las lenguas. Santo Dios para siempre. Ahí en la torre de Babel vemos que estamos ahora peor, porque todavía en la torre de Babel habían de verdad que hablaban diferentes lenguas, pero había muchos de ellos que se estaban entendiendo. Y por eso se dispersaron y se fueron juntos. Porque se entendían, si no, no se habían ido. A cada quien que se entendía que te habla la lengua mía, yo hablo la tuya, vámonos juntos. Ahora estamos peor, porque ahora nosotros no queremos ver. No queremos ver la realidad. Entonces aquí nos está mostrando el Señor lo que era el sacerdote que venía, el de Jesucristo, que no tenía que hacer sacrificio por él, ni por nada, porque él no iba a tener ningún tipo de pecado, ni tampoco ningún tipo de enfermedad. Él vino a sanar enfermedades espirituales. Porque él puede sanar la de la carne también, porque él dijo a Israel que si guardaran los estatutos, los mandamientos, la palabra de Jehová, y que miraran las plagas que él le mandó, las enfermedades, las pestilencias que él mandó sobre Egipto, no le enviaré sobre ti, porque yo soy Jehová vuestro sanador. Pero creo que el Señor nos quiere mostrar al hombre, que es la sanidad que el Señor nos quiere mostrar al hombre. No es la de la carne para que nosotros nos quedemos ahí en la carne, es la sanidad espiritual, porque todos la mayoría se enfermaron, aquellos hombres de Dios, y quizás no murieron, quizás se sanaron y no murieron en el instante, pero casi todo carne y toda sangre, que toda la mayoría nos enfermamos de algo, a que sea de algo. Pero la enfermedad que el Señor vino a sanar a nosotros no es la carne, porque esta va a venir un día y no va a venir la muerte. Es lo que no quiere la muerte, Él no quiere que el hombre muera espiritual. Por eso es que hay dos tipos de muerte. Una es la que es la de despedirme del mundo, la de buscar los recuerdos, las emociones, el odiar, como dice la palabra en el Antiguo Testamento, el precedente, el odiar, el amar. Todas esas cosas fenecen debajo del sol, cuando el hombre ya no existe más, dice la palabra de Dios. No de esa muerte que el Señor, no es esa muerte, porque esa muerte es necesario que la mayoría, no todos, porque el apóstol Pablo dice que no todos vamos a dormir, pero todos seremos transformados. Este es el misterio que hay. Entonces el Señor puso que aquellos que pasan por ese tipo de muerte no están muertos, están durmiendo, porque están vivos espiritualmente, porque están sanos espiritualmente. Le ha llegado la muerte física. La física le ha llegado, pero con una enfermedad de la carne, la misma carne, pero está durmiendo, está descansando, lo mismo que puso de ejemplo como Lázaro. Que dice, ya él está durmiendo, vamos a despertarlo. Los discípulos pensaban, usted ve, la falta de entendimiento, hermanos, eso es lo que está matando a la iglesia. No hay otra cosa que está matando más que eso. Es la falta de entendimiento. Los discípulos pensaban, errónicamente, claro, de que, y no estaban, pero en el sentido carnal no estaban errónicos, pero en el sentido espiritual sí, pero si nosotros hablamos en el sentido espiritual, no para que entendamos en el sentido carnal. Cuando nosotros estamos usando la palabra aquí de Dios, no la podemos entender en el sentido carnal, aunque Dios nos muestre las cosas terrenales y con las cosas que Dios nos ha hecho y las cosas que Dios no ha dado, pero es para que no creamos las cosas espirituales. Ese es el propósito del Señor Jesucristo. Jesucristo dice que lea, entienda. Una persona que no tiene entendimiento va entrando mucho mal en las calles. Dice, pero hablando la palabra de Dios, hermano, no. Sin entendimiento lo que va entrando es fruto malo. Porque va enseñando mal. Esto es lo importante, es que nosotros entendamos, que le pidamos a Dios que abra nuestro entendimiento. Por eso que vienen las discusiones, por eso que se han dicho mucho las divisiones, porque ya hay muchos que quieren saber más que el pastor, no que el pastor es el sabio. Sabio y poder de Dios en Cristo Jesús, lo he dicho otra vez. Pero ¿qué pasa? Si Dios puso a que Él desplació, porque el Espíritu es de Dios, el poder es de Dios, que es el mismo Espíritu Santo, la gloria es de Dios,
Y todo está debajo de los pies de su majestad. Amén. Todo. En los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, donde quiera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedir a Dios que nos dé ese discernimiento, ese entendimiento para entender lo que leemos. Si no, nos va a pasar como aquel eunuco, que si no aparecía Felipe, si el Espíritu Santo no había enviado a Felipe ahí, él había vuelto de allá, de Etiopía, donde él venía de su país, de Etiopía, ya había vuelto otra vez de nuevo sin fruto. Sin embargo, vemos la palabra de Dios que volvió a su país, volvió sanado. Fue sanado espiritualmente. Porque recibió esta palabra de sanidad. Por eso dice el Señor, acércate a este carro, le dijo Felipe. Acércate a este hombre, acércate a este hombre, que necesita de la palabra mía. Vete a darle mi palabra, vete a enseñarle la palabra, que él no está entendiendo nada, ¿ves? Yo sabía que estaba leyendo y no entendía. Pero si a la iglesia se le ha dado el Espíritu Santo a nosotros, la iglesia. Si Dios me ha dado el Espíritu Santo, como usted, como todos nosotros, porque el Espíritu es de Dios, y se lo da a toda carne y toda sangre que quiera hacer su voluntad. Y es el Espíritu Santo que dio Jesucristo a los discípulos. Hay cosas que ahora vosotros no las podéis sobrellevar ni las entenderéis, ni las podréis entender. Pero cuando venga el Consolador, el que el Padre enviará en mi nombre, ese lo guiará por todo camino y por toda verdad y justicia. Ese le va a entender todas las cosas, se le va a revelar todos los misterios de Jesucristo, lo que aún todavía yo no todavía se lo he revelado, porque no le pertenecía a Jesucristo revelárselo. Ese le pertenecía ya al Espíritu Santo. Amén. Y aquí vemos por este ejemplo que nosotros cogemos cómo era que se daba las instrucciones del Señor para librar al leproso en el Antiguo Testamento. Gloria a Jesús por el cielo. Entonces dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén. Que después que cuando sea limpio se ha caído el sacerdote, dice, y este saldrá fuera del campamento y lo examinará y lo examinará, y si ve que está sana la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tome para él, que se purifique que se tome para él, para que él se purificara 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo y madera. El sacerdote matará una avecilla en un vaso de barro sobre agua corriente. Aquí entra lo que se llama el rito, el sacrificio. No solamente de que el leproso hay que que se examine, que ya esté limpio, que no tenga nada, pero debe tener también ahora un sacrificio. Hay que presentar un sacrificio. Y entonces esto es lo que dice la palabra de Dios que leímos en Hebreo, que esta no era la verdadera imagen. ¿Usted ve? De lo que venía, de la salvación que venía, de la buena nueva que venía en el futuro. Amén. Ve, esta era una sombra de aquello viejo y venidero, o sea, una sombra de lo verdadero que era el Cordero Divino, que iba el Cordero a hacer que el sacrificio para quitarnos, no solamente quitarnos la enfermedad en la carne, no, porque eso no es lo importante, sino para sanarnos y sanarnos espiritualmente, quitarnos la del pecado. Amén. O sea, que quitaban las instrucciones que mandaba Dios a darlo en el Antiguo Testamento. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y lo mojará con las avecillas vivas
en la sangre de la avecilla muerta, sobre las aguas corrientes. O sea que todo eso era para terminar la purificación. Ya sabemos que esta cosa era, como acabé de explicar que se hacía, no era la imagen misma. ¿De dónde viene el video? ¿El Levítico qué era? ¿Qué estaba? Un momentico, no puedo. Gloria a Dios para siempre. Dice la palabra entonces, gloria a Dios. Dice, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y declarará limpio. Después del rito, después de la purificación que se hacía mediante este rito, dice, gloria a Dios para siempre, declarará limpio y soltará la avecilla viva en el cuerpo. Y él dice, y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todos sus pelos y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Quiere decir que tenían que pasar por todos esos procesos, también tenían que raparse su pelo, dice la palabra de Dios. Tenían que raparse la cabeza, agarrar todo su pelo y lavarse con agua y será limpio después, dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, gloria a Dios para siempre, y después entrará en el campamento y morará, y dice, y morará fuera de su tienda 7 días. O sea, pero entrará en el campamento, pero va a morar fuera de la tienda 7 días. Y el 7º día traerá todo el pelo de su cabeza y su barba, las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará su vestido y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Amén. Y la lepra que nosotros tenemos ahora, la que el Señor nos está hablando, ¿cuál es la lepra que tenemos ahora, la que necesitamos ser lavada? ¿Cuál es la lepra que tenemos que ser sanados ahora que el Señor nos está hablando? El pecado, la enfermedad del pecado, ahora en nuestro cuerpo. Amén. Ya Jesucristo hizo el sacrificio. Ya Jesucristo derramó su sangre para limpiarme de la lepra del pecado. Él me sanó y se me libertó y me restauró. Amén. Esto era no era la imagen misma, una sombra de lo que el Cordero iba a hacer. Amén. Cuando el Cordero viniera. Ahora yo estoy ¿qué? Ahora ya yo estoy justificado bajo ese rito, purificado por mis pecados perdonados y redimidos, porque he sido sanado de la lepra del pecado. Amén. Gloria a Dios. Santo Dios para siempre. Hermano, esto es para entender lo espiritual. Mente. Amén. No tenemos la lepra, la enfermedad en el cuerpo, pero está hablando de la enfermedad ahora espiritual. Ahora tenemos que purificar vuestro cuerpo, dice el apóstol Pablo, lavar vuestro cuerpo. Purificar vuestro cuerpo, pero ¿cómo nos purificamos? ¿Cómo nos lavamos? Con la sangre bendita y preciosa del Cordero. Y la sangre del Cordero son esta palabra de Dios. Amén. Esta palabra de Dios costaron sangre desde el comienzo que fueron liberadas a la tierra. Vemos como Caín mata a quien Abel. ¿Por qué lo mató? Porque dice, porque sus obras eran malas, la de Abel era buena. Y tuvo celo y envidia. Y la ofrenda que ofreció era mala y Dios no la quiso. Porque del corazón de Abel salía lo que se llamaba toda enfermedad espiritual del pecado. Y Dios no quiso eso. Y entonces él aborreció a su hermano, dice la palabra ahí. Vemos lo que aconteció. Porque él tenía ya siempre el enemigo, ¿sabe? Y sabía el propósito de Dios y el plan de Dios antes del enemigo ser bajado a la tierra, antes de revelarse a Dios. Acuérdense que él vivía allá, él conoce las escrituras y
Y acuérdense que yo siempre he dicho, la creación celestial está oprimiendo todo el tiempo. Porque, y digo, ¿cómo demuestro eso? Génesis capítulo 1 dice que fueron creados puertos, que el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas de la tierra, sobre la faz de las aguas de la tierra, o sea, que fueron creadas por Dios. Amén. Entonces quiere decir que lo de allá ya existía, esto no, Amén. incluyendo nosotros, la raza humana. O sea, Dios nos manda a nosotros que nosotros nos limpiemos del hombre viciado, del hombre enfermo espiritual en el pecado, del hombre que está enfermo en el vicio del homicidio, en el vicio de la codicia, en el vicio de la lujuria, en el vicio de la fornicación, en el vicio de la mentira, del adulterio, en el vicio del alcohol, en el vicio de la droga, en el vicio de la prostitución, en el vicio de la homosexualidad, en el vicio del homicidio que tiene del hombre que está adentro para matar. Todo este hombre que viene con lo que le llaman la lepra del pecado espiritual, todos hemos sido purificados ahora por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Porque es la palabra de Dios que nos purifica. Y esta palabra de Dios es la sangre del Cordero. Amén. Entonces aquí hay más instrucciones de cómo tenía que hacerse. Sigue haciéndose el sacrificio, pero yo lo voy a dejar, lo voy a brincar. Lo voy a brincar para caer aquí en Lucas 7, Lucas capítulo 17, versículo 12 hasta el 19. Ahorita se ve el otro día cuando terminemos. Bueno. Entonces lo voy a brincar porque no voy a seguir más. Solamente quise darle esa introducción para darle este ejemplo de lo que estamos enseñando. Dice San Lucas 17, 12 al 19. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él lo vio, le dijo: y mostraos a los sacerdotes. Por un asunto aquí. Ellos le dicen a Jesucristo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Dice, cuando él lo vio a Jesús, o sea, cuando Jesús solamente puso, la mirada en ellos, ya estaban limpios. Gloria a Dios, Padre. Pues sí, ya estaban limpios. Cuando Jesús pone la mano, ya le digo aquí, cuando Jesús solamente lo mira, con Jesús mirados, hay poder. Y le dice a Jesús, oiga lo interesante, que Jesús le dice, después que son limpiados, quiere decir, son sanados, son limpiados, son salvados espiritualmente. Está mostrando la enfermedad de la lepra, tiene la lepra, usted me dice, hermano, por eso que tiene la lepra, claro que tiene la lepra, pero vamos a caer en la enfermedad que Dios le dio a estos leprosos. ¿Cuál fue la enfermedad que le dio? Si fue la de la lepra, que está mostrando, fue sanando la de la lepra. La sanidad que Dios le dio fue la sanidad espiritual. A 10. Pero ¿qué pasa? Que nada más se mantuvo sano uno, los otros siguieron enfermos espiritual. Santo Dios para siempre. Entonces dice la palabra de Dios que dice que Jesús, cuando Jesús los miró a ellos, le dijo que vayan a donde, dice, mostraba qué, a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron que ya limpiados. O sea que inmediatamente de que ellos oyeron la voz de Jesús fueron limpiados. Amén.
Desde que el Señor dijo, vayan a los sacerdotes. Dice que inmediatamente de que ellos comenzaron a moverse, aparecieron limpios. Dice la Sagrada Escritura. Ahora, ¿qué vemos nosotros aquí? Que eran 10 leprosos. Entonces usted dice, si nosotros lo vemos en el sentido terrenal, lo entendemos terrenalmente, usted dice, y decimos, sí, sano 10 y nada más vino un solo a dar la gloria, pero los otros fueron mal agradecidos y se quedaron por ahí. Y no volvieron. Y no vieron para atrás. Ahora, bendito sea Dios para siempre. ¿Qué es lo que el Señor quiere mostrar a nosotros con esto aquí? Mire, fácilmente. La sanidad, la verdadera sanidad que Dios nos ha mostrado a nosotros y la que Dios siempre nos ha querido dar es la espiritual. Aunque nosotros también queremos la carne porque no es mala. Todo el mundo agobia por tu salud porque es buena. Amén. Bueno, todo eso es lo malo. Pero nosotros tenemos que pensar primeramente es en la espiritual. Porque había un rey de Israel que se enfermó, pero estaba enfermo espiritualmente. Estaba enfermo en la carne, pero estaba enfermo. La enfermedad que tenía era la que tenía espiritual. Amén. Y en la carne estaba enfermo. Y usted me dice, hermano, pero si que tú sí estabas enfermo, dice que no. Pero la enfermedad espiritual, lamentablemente murió enfermo espiritual. Amén. ¿Por qué? Gloria a Dios. ¿Por qué murió espiritualmente enfermo? Porque lo primero que él hizo fue que cuando él se enfermó, él mandó a sus siervos de él ante los balanes allá, ante los ídolos, para que fueran los ídolos, uno de esos falsos profetas, de esos falsos siervos de esos ídolos, para consultar a ellos. Gloria a Dios. Y le mandó decir el profeta Elías, le dijo, que si Jehová dijo que si no había muchos profetas en Israel, para ir a consultar a un ídolo. Estaba enfermo espiritual, pero no quiso ser sanado ni aún a la hora de la muerte. Así somos nosotros a veces nosotros seguimos enfermos espirituales, ni siquiera a la hora de la muerte, que la sanidad nos llega, la menospreciamos y no queremos recibirla. Amén. Él tenía que ir a qué? Él no tenía que mandar a blasfemar el nombre de Jehová, ni a tirar el nombre de Dios por el suelo, sabiendo él. Y a consultar a un ídolo por vía de otro, donde él sabía claramente que esos ídolos no tenían poder para hacer nada. Ve, él lo sabía, no lo sabía, él lo sabía claramente. Pero ¿qué pasa? Que aún hasta la última hora usted no quiere ser sanado espiritualmente. A veces hasta la última hora usted quiere menospreciar la sanidad. Entonces, ¿qué enfermedad? Bueno, sí, estaba enfermo en la carne, no dice el tipo de enfermedad que tenía. Pero ¿qué enfermedad que yo estaba mostrando? Era la enfermedad espiritual, porque ya vemos que él no durmió. Y la palabra dormir no aparece solamente, no aparece Jesucristo en el Nuevo Testamento. La palabra dormir se usa ya en el Antiguo Testamento. Con los reyes que durmieron haciendo la voluntad de Dios. Dice, durmieron con su padre, dormir. Descansando para ser resucitados. Están sanos espirituales. No murieron con la enfermedad y el pecado. Porque Dios lo que quiere es que tú no mueras con la enfermedad y el pecado. Porque tú ya morir con la enfermedad de la carne. Sea de eso o de una cosa muere. Sea que esta carne nadie se va sin morirse por algo. Ve. Pero Dios no quiere ser que tú mueras. No, porque Dios sabe que tú vas a morir un día en esa enfermedad. Y que yo voy a morir un día en esa enfermedad. Y todos vamos a morir un día en esa enfermedad. Pero Dios lo que quiere es que estemos durmiendo para Él, porque no hemos muerto espiritualmente, estamos vivos. Amén. Ya seguimos aquí. Gloria a Dios para siempre. Tengo la cita nota esta, ¿verdad? Que esta aquí. Sí, eso yo lo anoté. Sí, pero ¿puedes decirla por favor para que el hermano sepa? De Lucas. ¿Dónde te estás teniendo? Sí, Lucas, ¿qué? Lucas, Para no subir esto, porque es un poco complicado. Ahorita sube, gloria a Dios. Lucas 17, 12 hasta el 17. Okay, gracias. Entonces, así es con nosotros. El Señor
estos eran 10 leprosos, 10 pecadores, igual que usted, igual que yo, y quizás está peor, nosotros, que ellos. 10 leprosos. Pero Dios no está mostrando, la lepra estaba, pero Dios no está mostrando la sanidad de la lepra, lo que está demostrando la sanidad del alma. Dice la palabra que entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió a que, óigame, uno de ellos que viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Pero él le dio la sanidad, él no dio la sanidad espiritual a los 10. Los 10 estaban sanados espiritualmente y no tenían lepra tampoco en la carne. Y ya, ¿dónde están aquellos? Ya que ellos son sanados y no tienen lepra, ya necesitan buscar a Dios. Ya no necesitan arrepentirse. ¿Para qué? Si el mismo ya yo estoy sanado. Pero este reconoció. Este verdaderamente se arrepintió. Este verdaderamente entendió a dónde tenía que volver. Ante su Señor. Y volvió glorificando a Dios. Sano. Salvo. Y los otros 9 ellos mismos se quedaron fuera. Ya no necesitaban volver a darle gloria a Dios. ¿Para qué? Si ya estaban sanos. Si no tenían enfermedades que ellos tenían en su lepra. Pero este estaba buscando una sanidad más que la lepra. El que volvió para atrás está buscando la sanidad del alma, la sanidad espiritual. ¿Y volvió qué? Glorificando a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice glorificando a Dios, gloria a Dios. A gran voz dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Y este era samaritano. Se postró a los pies del maestro, sobre todo, para seguir dando gracias. Se postró, se humilló, adoró. Amén. Y dice Jesucristo que este no era judío. A veces usted contiene el mundo. A veces usted dice que el mundo es un vil pecador, que es un impío. Y cuando viene a ver, usted va a estar allí quemándose el mundo y el que usted estaba señalando se va a estar gozando. Amén. Porque esto es de Dios, no del hombre. Para que el hombre sepa. Y Dios dice la Biblia, bienaventurado el varón que Dios no inculpa de pecado. Amén. Esto no es cosa de nosotros, esto son cosas de Dios. Y Él hace lo que Él quiera con su poder. Amén. Y toma su decisión y nadie, por eso dice la palabra que nadie, que quién fue su consejero. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Creo que lo muestra el Señor aquí, gloria a Dios para siempre. Dice la palabra de Dios. Entonces el Señor dice, y respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? Eso dijo, pero yo lo limpié a todo igual porque la salvación es para todo igual. Amén. No dice que a este le voy a dar más y a este menos, es para todo igual. Entonces el Señor dijo, ¿dónde están los otros? El Señor sabía dónde estaban, ¿no? ¿Se quedaron? Claro que sí. Esa no estaban. Bueno, pero él preguntó para nosotros. Dice, y hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Pues entonces nosotros eran judíos que están en Jesucristo le dio tanto eso. Nosotros eran de su raza, los judíos. Ven, de lo de adentro, de los hijos del reino. Sin embargo, este extranjero, que era que estaba entre los grupitos enfermos, dentro de los grupos, era un extranjero, y este fue el único que aceptó al Señor y se arrepintió. Este fue el único que fue sanado, porque este abrió su corazón para recibir la sanidad. Amén. Los otros 9, después, ¿quién dijo que sacerdote? ¿Quién dijo por aquí te tengo, por aquí me voy yo, ya yo estoy bien? Porque ellos no entendieron nada. Esa lepra fue sanada, sí, podría ser que no hubiera mano de ellos, su cuerpo de ellos, pero hubiera otra enfermedad y se lo llevaba, hermanos. Que es lo que tenemos que guardarnos para las cosas espirituales, no para las cosas terrenales. Que un extranjero fue el que vino, o sea, que vino, dice, dándole gloria a Dios, un extranjero. Y los otros que pudieron venir, que eran judíos, no vinieron. Que eran de su raza.
Así, esto no es porque yo soy cristiano, soy mejor que usted. Y usted no sea cristiano, usted es inferior a mí. No. Esto se trata que cuando viene a ver Dios, se la a usted ahora, lo condeno yo a usted ahora. Y usted va a disfrutar de los privilegios que yo que me jactaba y me decía y me llenaba la garganta y la boca. Entonces viene usted a disfrutar de ello, porque Jesucristo dijo que vendrán de fuera y hincharán, y los hijos de Dios serán echados a las tinieblas. El fuego. Aleluya, gloria a Dios. El que tiene potestad para hacerlo, dijo así. ¿Ve? Vendrán de fuera. Por eso uno nunca puede discriminar a nadie, ni creerse superior a nadie. Porque nosotros estamos sanados espiritualmente por la misericordia de Dios. Pero sabemos que no nos podemos volver a enfermar, porque la palabra dice otra vez de nuevo que no volvamos otra vez de nuevo al hundimiento del pecado. Dice la Sagrada Escritura. Okay. Gloria a Dios para siempre. Entonces a este que volvió extranjero de Dios y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los otros no fueron salvos. Una cosa que están sanos de la lepra de la carne, estamos hablando de la salvación espiritual. Amén. Los otros no fueron salvos. Jesús lo le pidió como uno de los reyes: vete. Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Vosotros no, pero la tuya sí. Gloria a Dios. Ya está sano, tú eres uno de los 10 que él quiso sanar a los 10. Y así es, él quiere, porque la palabra dice en 1 de Pedro, capítulo 3, que no quiere que nadie se pierda. Su tardanza de Dios, y que muchos tienen la promesa de Dios quizás, y los sostenimientos de Dios lo tienen como por tardanza, y la promesa de Dios como muy lejos, muy lejos. No, es porque Dios dice que Dios, aún Jesucristo todavía, Jesucristo está ahí, no ha venido todavía, no ha llegado el momento todavía de Dios mandar a Jesucristo, porque nada más lo sabe el día y el momento. Dice porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que nos está dando más chance, más oportunidad. Amén. Para que nosotros recibamos la sanidad por el de Cristo Jesús. Que es la que nosotros tenemos que buscar primeramente. Pero no, claro, la carne buena, yo la quiero, usted la quiere, todo el mundo quiere estar en salud cuando estamos en la carne. Y le pedimos salud a Dios, no es malo. Pero a veces nosotros pensamos que Dios nos está mostrando esta que es más importante. La más importante para Dios es esta, es la espiritual. Y nos muestra a nosotros Dios las enfermedades de la carne. Deuteronomio 28, capítulo 28, versículo 14 hasta el 22. Entonces, ¿qué aquí pasa? Cuando Dios le dijo a Israel que si Israel permaneciera en su palabra, en su mandamiento, Israel va a tener una sanidad espiritual 100% y en la carne también. Porque Dios es el sanador nuestro, de todo, nos sana espiritual y nos sana en la carne en todo sentido. Pero había una condición, que es la que nosotros no pensamos. Dios siempre ha puesto sus condiciones. Dios estableció la palabra de Él aquí en la tierra gratuitamente. La dio gratuitamente y la da gratuitamente. La salvación es gratis, el evangelio es gratis. Todo lo que usted viene a buscar de Dios aquí es gratis. Entonces, aquí en lo espiritual estamos hablando. Porque lo terrenal no te lo voy a pagarlo todo. Estamos hablando de espiritual. Todo es gratis en lo espiritual. Pero Dios puso una condición, como nos la ha puesto a nosotros. Nosotros podemos permanecer no sanos, quizás. Y si Él quiere también en la carne, puede ponerse sano. Pero como digo, la enfermedad es algo natural y normal en la carne. La enfermedad de la carne. Pero, si no tenemos la palabra, Él nos va a mantener sano 100% espiritual, que la primera, y la otra conforme a su voluntad de la carne. Dice así: y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirle. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy,
que vendrán sobre ti toda esta maldición. Te lanzará maldición. Será tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu alteza de amasar. Quiere decir aquí que Dios le dice a ellos en el libro de Deuteronomio a través de Moisés, y le dice a Israel: mira Israel, esto es lo que hay para ti. Es lo que nos dice nosotros también ahora, por medio de la misma palabra, ahora en el Evangelio, pero por la misma, cogiendo tu ejemplo. Esto es lo que hay para ti, mira. Si tú no te apartas de toda la palabra que yo te mando hoy, o sea, si tú permaneces en mis mandamientos y me permaneces en mis palabras, eso es lo que quiere decir en poca palabra, para no irte a adorar dioses, adorar ídolos, en poder adorar, a reconocer a otros dioses ajenos y apartarte. Dice que si no oyera la voz de tu Dios Jehová, o sea, si no oye la voz de Jehová, tu Dios Jehová, para cumplir los mandamientos y sus estatutos que hoy Él te está dando hoy, dice que vendrá sobre ti todas maldiciones. ¿Te ves? Amén. El permanecer en la palabra es que está la vida eterna. Pero no le vendrán a ellos ningún tipo de enfermedad tampoco, dijo el Señor. Lo va a mantener por mucho tiempo sano en la carne, pero la sanidad que Dios le está diciendo no era espiritual, sino permanece en esa sanidad espiritual. Se enfermó todo. Gloria. Se cayó todo el piso de Israel. Tírate todo por la ventana de Israel. Ve, es permanecer. La iglesia piensa que no, nosotros tenemos que permanecer en la enfermedad, en esa sanidad espiritual que el Señor nos sanó del pecado, de la enfermedad del pecado. Amén. Tenemos que permanecer ahí en ella. Porque entonces, oye lo que dice la palabra: si tú no permanecieras, o sea, y ya tú no permanecieras y te fuera ya el poder de adorar a otros dioses ajenos, todo lo que tú tengas y todo lo que tú toques será maldito. Gloria a Dios. Aleluya. Pero si oye la palabra, dice la palabra de Dios, si permanece y oye las escrituras, dice la palabra que Dios, dice el Señor, la que yo te he dado hoy, Israel, entonces ya cambia la cosa, entonces ya no será maldito, ya será bendecido. Todo lo que toque será próspero, será una mano bendecida, todo lo que será. Pero aquí dice, y sigue diciendo, ¿qué es cuando nosotros no oímos la palabra de Dios, los frutos que vienen? Entonces vienen todas las maldiciones en nuestra vida. Gloria a Dios. Pero que esas maldiciones las provocamos nosotros que llegan a nuestra vida. Esas maldiciones llegan por el pecado. Porque me he enfermado espiritualmente otra vez de nuevo. He vuelto a enfermarme. ¿Cuántas veces el Señor no lo sanó? ¿Una sola vez? No. Cantidades de veces. ¿Cuántas veces no nos sana el Señor Jesucristo a usted? De mis hermanos, una sola vez para siempre, sí, murió una vez, sola vez para siempre. Ya no queda más sacrificio por el pecado, como mueren todos los hombres en la palabra de Dios. Una vez, después de la muerte, el juicio. Así fue el Cordero, dice en Hebreo. Así Jesucristo vino y murió una vez para siempre por todos nosotros los hombres. Pero cuando venga, no tiene relación con el pecado, sino viene a buscar a los que lo esperan. Aquí dice la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces vemos que las cosas caminan mal. Desde que usted se aparta de la sanidad, de donde Dios lo sana. ¿Cuántas veces nos llamó Dios arrepentimiento y cuántas veces no nos sana Dios? Dios nos sana a nosotros y usted no tiene la cuenta, yo tampoco. Porque si usted no va a Dios pedir perdón por el pecado, entonces usted se cree que es Jesucristo. El único que nunca borró así fue Jesucristo, porque no tenía pecado. Si oraba al Padre para que le diera fortaleza, le oraba al Padre para que le diera dirección, para que le diera toda la fuerza que necesitaba, pero nunca le dio el Padre perdonar mi pecado porque no tenía pecado. No necesitaba hacer eso. Pero nosotros necesitamos siempre eso. Señor, perdóname en el nombre de Jesús si he faltado hoy quizás a alguien que conozco, quien sea, etcétera, etcétera. Tenemos que reconciliarnos con nuestro Dios. Reconciliarnos con nuestro Dios quiere decir es reconciliarnos con el que nosotros nos sentimos resentidos. Porque de la carne, hermano, eso va a pasar con usted y conmigo. Entonces, ¿qué pasa? El Señor mismo le dice aquí
que también dice, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, de la cría de tus ovejas. Y maldito será dice, maldito será en tu entrar y maldito en tu salir. Todo tu vida será una maldición, dice el Señor a los judíos en ese tiempo, si vosotros quebrantáis mi mandamiento para volver el pecado. Aleluya, gloria a Dios. Pero nosotros, aunque nosotros decimos, hermano, pero ¿en qué no cabe a nosotros estas cosas? Usted quizá me preguntaría, hermano, ¿en qué no cabe esto a nosotros estas cosas? Mucho no cabe esto a nosotros esto. Porque la maldición que nosotros vamos a recibir ahora no es la maldición de que maldito será tu entrada, tu salida, maldito será el ganado, maldito será la tierra. No. Esa no es la maldición. Esa no es la maldición. Si nosotros permanecemos en el pecado, esa no es la maldición que vamos a recibir, que Dios le dijo de Deuteronomio a los israelitas. La maldición que vamos nosotros a recibir, dijo Jesucristo, que nos va a echar en el lago de fuego. Al ver allí, donde el fuego nunca se apaga. ¿Qué fue lo que dijo este hombre? Que ya murió enfermo espiritual, murió, porque estaba sano en la carne, y Lázaro el mendigo, el que estuviera delante de él, a que le diera algo que comer, lo que estaba comiendo, a que sea un mendigo de pan, un pedacito de pan, él no lo miraba, él lo miraba, pero lo ignoraba, lo menospreciaba, lo tenía al menos como una basura, pero para Cristo era importante, era un siervo de Cristo Jesús. Y aunque estaba enfermo, que tenían llaga en su piel, y los perros andaban detrás, dice, para lamberle su llaga, que tenía que estar como eso es patamosca que usted compra para matarse la mosca, cuando la mosca está muy rebelde. Así tenía que estar el pobre con la mano, empatarse los perros que querían venir a lamber sus llagas. Bueno, Lázaro también enfermo, pero el Señor estaba enfermo en la carne, pero estaba enfermo, estaba vivo, espiritual estaba sano. El hijo estaba sano en la carne y enfermo espiritual. Dice la palabra que cuando murió este Lázaro fue tomado para llevar, dice el Señor, por el Señor. Y el otro fue sepultado, de la experiencia. Y usted dice, pero no sepulten a todo el mundo. Estaba en un sentido espiritual. Gloria a Dios. Gloria por los siglos de los siglos. Usted me dice, hermano, pero sí, porque no me sentido espiritual. El otro fue sepultado. El otro murió con la enfermedad. Murió espiritualmente. Muerto. Y este que estaba enfermo en la carne, pero estaba sano, el Señor lo tomó. Y vemos que según las Escrituras, Jesucristo demuestra que allí lo que se llama el infierno no es fácil. No es fácil para nadie. No es fácil, porque según Jesucristo demuestra las Escrituras, Jesucristo mismo dice que no fue creado para el hombre, claro, eso no fue creado para nosotros. Por eso Dios ha hecho todo el sacrificio, porque no nos quiere tirar para allí. Entonces, si Dios había hecho, no había tirado para allí, para ese lugar, entonces el sacrificio que Dios había hecho desde el principio, que se manifestó el hombre, hasta ahora ha sido entonces inútil. Sin sentido alguno. Pero tiene su sentido y no es inútil el sacrificio. Porque Él compró nuestras vidas. Jesucristo la compró para salvarnos, nuestra vida. O sea, que Él la compró para salvarnos a nosotros. O sea, nosotros somos comprados a precio. O sea, un precio que cuesta la sangre. Y esa sangre fue la que nos dio a nosotros la entrada al tabernáculo celestial, que cuando Jesucristo entró y se presentó, pero no la que Jesucristo no estaba allá, allí no vivía allá. Pero no me extraña. Eso no está hablando de que Jesucristo entró digo, por primera vez y se presentó ahí, y si Jesucristo viene de allá de la majestad suprema, y después se despojó de su gloria y su majestad y todo. ¿Ve? Esto no quiere decir esto, quiere decir que nos dio la entrada a nosotros ante la presencia del Padre Todopoderoso, ya sanado por la sangre de Cristo Jesús. ¿Ve? El sacrificio, este sacrificio no es un sacrificio en vano, hermano, no es un sacrificio inútil, no. Si usted lo quiere ver inútil, lo ve inútil. Si usted lo quiere ver en vano, lo ve en vano. Eso depende de cómo usted lo quiera ver, a su conciencia, a su corazón, a su pensamiento, como sus ojos lo quieran mirar. Entonces quiere decir que todas estas cosas que
que iban a venir sobre ellos cuando ellos quebrantaran el mandamiento de Dios. Dice la palabra de Dios. Y Jehová enviará contra ti la maldición. Dice, quebrantó y asombro en todo cuando pudieres más hicieres, hasta que vea destruido y perezcan pronto a causa de la maldición de sus obras. Jehová quiere ver el fin de ellos, que ellos van a perecer, como dice la palabra, todo lo que sembraste le cosechará. Aquí se cumple lo que dice la Escritura. Todo lo que el hombre siembre será cosechado. Dios no puede ser burlado. Ahí está. Dice de todas de sus malas, de tus obras, de las maldades de tus obras, por las cuales me habrás dejado. ¿Por qué que nosotros dejamos a Dios? Dios nos deja a nosotros. Dios nunca se aparta del hombre. Nosotros nos apartamos de Dios. Automáticamente, desde que ellos dejen de obedecer a Dios, automáticamente ellos se van a enfermar espiritualmente, entra la enfermedad otra vez espiritualmente, la enfermedad espiritualmente del pecado, se van a ir ellos a hacer todas las cosas malas, y todas sus maldades y todas las obras. Pero entonces, eso le va a contar a ellos, ¿qué? Es perecer. Eso le va a contar a ellos un castigo de que Dios lo va a ver destruido con las maldiciones que Dios le va a hacer que le lleguen. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, esto es lo importante, es mantenerse en la sanidad espiritual. La carne es importante, nunca digo que no, porque yo también la deseo en todo el mundo, pero buscar esta, me refiero que tenemos que buscar a esta principalmente, y esta está aquí en las Escrituras. Entonces tenemos que lo que ya Dios le muestra y le revela el profeta Isaías, dice, por tu llaga hemos sido ¿qué? Curados. Pero ¿cuál curación? ¿Cuál sanidad es que Dios está mostrando al profeta Isaías? La sanidad que Jesús anunció, que le salió un paralítico, que le devolvió el habla a un mudo, y le volvió el oír a un sordo. No, o sea, no, porque esa enfermedad podía volver, quizá en él o en su mismo dedo, quizá otra enfermedad, como iba bastante en la carne. No, la enfermedad que vino a sanarnos fue a nosotros, los que estábamos oprimidos por el diablo, o sea, que estábamos cautivos por el pecado. Y a crear un hombre, dice en Efesios, que Dios ahora, en el Evangelio, nosotros somos como la primera creación de Dios. Cuando Adán no había pecado todavía, cuando Adán no había pecado, es una creación santa, cuidado. Adán era un hombre santo, Eva era una mujer santa, había una santidad. Este es el hombre que Dios ha creado ahora desde el principio, pero no para que se corrompa, porque Adán se iba a corromper. Iba a traer la muerte espiritual en nuestras vidas. ¿Qué dice la Escritura? Que reinó hasta Moisés. ¿Qué misterio vive aquí? Dice, la muerte reinó hasta Moisés. ¿Por qué dice hasta Moisés? Un misterio grande que está hablando el Señor. Porque vemos nosotros claramente que la palabra también nos da respuesta, que donde no hay ley, no hay que nos culpe a nadie de pecado. Aunque usted sepa que aquí, por ejemplo, sabemos que robar es malo, pero yo estoy en el país y no hay ley, y robo el otro. Es malo, deja de ser malo por eso. No deja de ser malo. Pero ¿quién me castiga? ¿Dónde está la ley? No está. ¿Quién me acusa? ¿Quién me condena? No está. Simplemente. Amén, amén. Esto es sencillo, hermanos. Esto es lo que nosotros debemos comprender y entender en las Escrituras. Que es permanecer, por eso Señor dice que velemos pues, que nos mantengamos despiertos, porque uno nunca sabe en que viene como un ladrón. Dice, el ladrón siempre llega de noche, porque no se puede robar, porque no lo pueden descubrir, no lo ve. Aunque de ellos roban, pero el ladrón le roba más en la noche. Y va a llegar de repente, que usted no sabe, usted se acuesta a dormir, usted no sabe que el ladrón va a entrar a su casa y se la para de Dios. Usted esa noche quizá comió, pasó bien, disfrutó y se acostó cansado, sin preocupación, como toda la noche se ha acostado. Y cuando se levanta, ella la casa casi mudada. Pues ¿cuándo pasó esto? Así, cuando venga Jesucristo.
Que entonces me diga que yo me encuentre aquí y que yo diga, pero ¿dónde están los hermanos? ¿Dónde está fulano? ¿Dónde está fulano? ¿Y dónde está el otro? ¿Y lo otro? ¿Y dónde están? ¿Eso va a pasar? Claro que sí. Cuando Jesucristo venga a buscar a la iglesia, lo que se quieren, se van a quedar atónitos buscando confusión y confundidos. ¿Por qué? Van a querer volver donde el maestro dice, no, cerró la puerta. Ahí están las parábolas que el Señor puso sobre él. O sea, que estas son las escrituras que nos enseñan a nosotros así, que todas esas cosas iban a venir sobre de ellos, dice la palabra de Dios. Que Jehová estaba, claro, que dice la palabra que todo eso era por obra por la cual ellos le han dejado a Jehová, por las obras malas. Y Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra la cual entras para tomar posesión de ella. Hasta que te consuma va a matar la mortandad, la muerte. Por eso usted ve que le digo yo que aquí nadie tiene poder. A veces nosotros pensamos que el enemigo tiene poder sobre mandarme la muerte. El enemigo tiene poder sobre mandarme la muerte a mí. Si el enemigo tiene poder sobre mandarme la muerte a mí, no, ya no existía un solo vivo, ni siquiera Adán. Adán es el primero que se había llevado antes que se procreara. A ver, no tiene poder mandarme la muerte a mí. El que tiene poder mandarme la muerte a mí es Dios, porque es el autor de toda vida. Dios es el autor de toda vida. Entonces el que tiene poder para darla y quitarla, dice la palabra de Dios. Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que dice aquí? La palabra de Dios. El Señor dice claramente lo que vendrá sobre de ustedes. Vendrá mortandad. Ahora, ¿qué es lo que causa la mortandad? Está hablando de enfermedades en la carne. ¿Qué va a causar? Dice, Jehová será, dice, traerá mortandad hasta que consuma, dice, eso lo mismo, para poseer la tierra. Dice, Jehová te irá con tisis de fiebre, de inflamación y de ardor. O sea, el tisis es lo que decimos tuberculosis ahora. O sea que todas esas cosas vendrán sobre quién, dice Jehová. Toda esa mortandad, o sea, vendrán sobre ti, toda enfermedad en la carne, dice Jehová, vendrán sobre de ti, dice el Señor. O sea, el Señor dice, te mandaré tuberculosis también. El Señor dice también, gloria a Dios para siempre, que te manda, o sea, que todo lo que va a venir sobre de ti no van a ser cosas buenas. Gloria a Dios para siempre. Son cosas que vienen para la destrucción nuestra. O sea, de ellos, en esos tiempos. Dice la palabra de Dios. O sea que te va a ir con esta enfermedad, con tuberculosis, te va a ir con fiebre, con inflamación, con de ardor, o sea, con toda la enfermedad de la carne. Aleluya, gloria a Dios. O sea que todas las enfermedades que vienen de la carne, te voy a ir con ellas. Vemos aquí que estas cosas van a acontecer si ellos se salen de la sanidad espiritual. Si ellos permanecen en la sanidad de la palabra de Dios, que es la que sana y salva, entonces Dios no va a permitir que llegue ante ellos esta enfermedad. O sea, Dios lo va a librar a ellos. Y ahora, no digo usted porque no, bueno, usted me dice, hermano, y si ahora viene o estamos no, porque antes de eso, la enfermedad es algo normal. Estamos hablando aquí de la enfermedad de lo que Dios está mostrando, la enfermedad del pecado. Y nos estamos mostrando por la enfermedad de la carne para poder tener lo espiritual. O sea que no podemos salir del tema de lo que estamos enseñando para de una pregunta que no va a concordar con el tema. Porque las enfermedades son también en nuestras vidas para prueba. El apóstol Pablo dice que tuvo una enfermedad en su cuerpo, pasando una prueba, que los hermanos en Gálatas lo recibieron como que si fuera Jesucristo, como a un ángel. No lo menospreciaron, el amor, él se gozó, vio el amor de Cristo vivo en esa congregación. Esas enfermedades que nos llegan a nuestras vidas, porque no vamos a confundirnos, porque te dice, bueno hermano, pues entonces ahora si yo voy a la palabra de Dios, venga usted a mí a decir, no le va a llegar una enfermedad, no le va a llegar una enfermedad en la carne, no sé si le va a llegar tuberculosis, no sé si le va a llegar pulmonía,
No sé si le va a llegar colesterol. No le va a... No lo sé. Porque eso no, nada más lo sabe el Señor. Pero si le llega a cualquier tipo de enfermedad ahora, no es porque usted se haya apartado de los mandamientos. No es porque usted se haya apartado de la sanidad espiritual. No, sino para prueba. El Señor Jesucristo dijo que la fe tiene que ser probada de los cristianos. Pero esta enfermedad que Dios le dice a ellos es que vendrán sobre de ellos es las consecuencias de sus malas obras, las que vienen sobre nosotros también cuando nosotros nos apartamos de la sanidad de Dios. Amén. Entonces nosotros pensamos que nosotros tenemos bendición y que nosotros somos benditos. Pero el que Dios llama bendito es el que hace la voluntad de Él. Porque así fue que Jesús dijo, vení bendito de mi Padre, Mateo 25, capítulo 25, versículo 29. Vení bendito de mi Padre, porque tuve sed y me diste de beber, porque tuve hambre y me diste de comer, porque fui forastero y me escogiste, porque tuve desnudo y me vestiste, porque estuve enfermo y viniste a verme. Señor, y tú no te vimos así, y te visitamos cuando te vimos enfermos y te fuimos a ver, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, cuando te vimos sediento y te dimos de beber. Entonces le dirán a aquellos, entonces le pondrá el Señor, dice la palabra de Dios, aquellos que están sanos, a la derecha, a las ovejas. Dice, por cuánto hiciste con uno de estos más pequeñitos, me lo hiciste a mí también. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Santo Dios para siempre. Es esto lo importante, hermano. Es mantenernos en esta sanidad espiritual. Vendrán enfermedades en nuestra vida, tienen que venir. Y con eso usted está pecando. Porque hay iglesia que hacen creer que usted está pecando. Si usted está enfermo, dice, hermanos, amínense. Es una mentira del diablo, es una creencia vana. Las enfermedades tienen que llegar al cristiano y al no cristiano, y a nosotros más. Las enfermedades son pruebas duras para todo persona. Cuando una persona está enferma, no tiene salud, no tiene deseo de nada, hermano. No vale que sea cristiano o no cristiano. ¿Ve? Las enfermedades nos afligen la carne. Pero cuando morimos de ellas, para el otro va que van a cumplir, como dicen aquí en la tierra, acompañarlo. Jesucristo dijo, cuando le dijo al otro, ya sanado también, porque esta palabra es la que sana y salva. Ya recibiendo la sanidad. Ya dentro de la familia de la fe. Le quiere poner a Jesús mirar para atrás. Le dice a Jesús, déjame enterrar a mis padres. Ya quiere mirar para atrás. Jesús le dice, mira, deja que los muertos entierren a su muerto y tú ven y sígueme. Es que hay que sanar vida, hay que predicar vida a los que están vivos. A eso que hay que dar la sanidad. Eso es lo que necesitan, la sanidad de verdad. Ya los que están vivos, porque los que están enfermos no necesitan sanidad. Si ya han muerto el pecado, si murieron enfermos el pecado, ya no hay sanidad. Hermano, la sanidad está aquí. Entonces te dice, ¿y qué es lo que entonces, qué es la enfermedad que me produce el pecado? ¿Y a dónde que me afecta? Dice, hermano, donde le afecta a usted es su espíritu. Que su carne, si usted la deja, contamina y corrompe su espíritu. Su carne vive una tierra muy gozosa, muy alegre, y si la esposa de buena salud vive más alegre todavía, haciendo y deshaciendo, sin que nadie se lo impida. Se siente libre, se siente en su ancha, pero ¿qué pasa? ¿Qué dice la Escritura? Que cuando yo muero así enfermo, ya no recibiré, porque así estaba, como el viejo que rico estaba así, allá en el infierno. El rico, él dice, ya el rico no podía salir de ahí para avisar a la familia. Para decir, oigan a los profetas, oigan a los que convierten en el que no podía no. Sin embargo, él quería que Abraham hiciera algo por él, que mandara los mensajeros allá a avisar a los hermanos. Mira, ya está tu hermano en el infierno que se está quemando, le mandó decir que se arrepiente. Él quería eso. Dice la Escritura. Pero Abraham le dijo, pero ni aún aunque resucitara uno de los muertos, iban a creer. Ni aún se levantaron de los muertos, dijeras, iban a creer, porque así somos nosotros, duros para servir, duros para recibir la sanidad. Oye, Abraham, si le dijo Abraham,
Ni aún que resucitaron de los muertos iban a ser una persona y iban a creer. Pero sin embargo, Dios, allá tienen a Moisés. Y allá estaban Moisés los profetas. Y están hablando la palabra de Dios para traer sanidad a nuestra vida. Estas son las palabras, pero yo le digo a usted que la sangre de Cristo ha estado todo el tiempo. Y se lo demostró a usted porque la sangre de Cristo significa las escrituras. Amén. Lo que no se ve derramado, como dice la palabra atrás en el Antiguo Testamento, no se ve derramado, pero la sangre de Cristo sigue aquí en estas escrituras. Por eso la sangre de Cristo es para siempre. Es que estamos hablando en el sentido espiritual, hermano. Si usted ve la cosa en el sentido que se murió y se quedó aquí sentado, porque si yo me corto ahora mismo, mi sangre se seca en un par de minutos. La sangre que yo tiré aquí, que cayó en el piso, se secó. Pero esa es la sangre de la carne mía, la sangre inmunda mía, pero la sangre del Cordero no. Esa es una sangre de un cuerpo espiritual. Hecho. Semejante a los hombres, pero su formación fue en santidad desde el principio hasta el final. Y por eso que tenía potestad, ¿para qué? Para Él acabar con nosotros, con el pecado nuestro, darle destrucción al pecado. Gloria a Dios para siempre. Creo que me fui un poquito muy arriba. Santo Dios. Ok, vamos a seguir aquí. Hechos capítulo. Ahora vamos aquí en Hechos capítulo 10, versículo 38 al 45. Hermanos, aquí, en Hechos capítulo 10, versículo 38 al 45. Vemos y vamos a demostrar que ahora, yo no sé si ustedes hemos entendido, pero los discípulos van a hablar y van a explicar al pueblo judío, el primero está hablando aquí por el pueblo judío, por cuál fue la sanidad que ellos recibieron de Jesús. Que no fue la sanidad que ellos recibieron físicamente, la carne, que esa no era la que Jesús vino a darle, ni a libertarlo a ellos ni a nosotros también, que estábamos oprimidos por el diablo, sino la sanidad del espíritu, la sanidad del alma para nuestra salvación. Aquí ya Jesucristo ha resucitado. El apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo y los otros apóstoles ya reciben el don de ser apostolado. El Espíritu Santo es enviado en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo aquí a la tierra de nuevo por segunda vez. Porque la primera vez vino en carne. La segunda vez que fue enviado vino como es el Espíritu Santo, el Espíritu como estamos en Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora estos hombres que están llenos del mismo Espíritu Santo y la que hacen entender a Israel, que a comprender que esos señales y esos prodigios que Jesús hacía y esas sanidades no era la que Israel estaba entendiendo que era la carne, no, la sanidad espiritual. Dice aquí Hechos 10:32 dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo que dijo? ¿Cómo ungió Dios a quién? A Jesús de Nazaret. ¿Cómo ungió Dios? Que dice que fue ungido con el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Pero quién? ¿Usted o yo? Jesús. Amén. Fue el mismo Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios a Jesús de Nazaret. Dice que ¿qué? ¿Cómo era que estaban? Que anduvo haciendo que bien y sanando que a todos los que estaban, dice ¿qué? Oprimido por quién? Oprimido por el diablo, sin su respeto. Quiere decir que vino a libertarnos de la esclavitud del pecado. Por eso dijo el Maestro Jesús, que en el Proverbio de San Juan 8 habla de eso, dice: si permanecieres en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Mientras aquellos ciegos dijeron: jamás hemos sido esclavos. Como tú dices que conoces la verdad y seremos libres. Jesucristo dijo: al que el Hijo del Hombre libertad, verdaderamente será libre. Que la libertad, la sanidad, solo está en Él, porque fue el que Dios unió y lo unió
el mismo Espíritu Santo de Dios. Amén. Jesucristo es el ungido de Dios. Dice la palabra que vino ¿qué? Vino aquí a traernos que sanidad a todos los que estaban ¿qué? Oprimidos, o sea, a libertarnos, hermano, a sanarnos de esa enfermedad del pecado, esa enfermedad espiritual, a libertarnos de la esclavitud del diablo que tenemos nosotros por el pecado. A quitarle el poder del señorío que él había cogido cuando Adán entró en el pecado. Amén. Toda la fuerza que él había cogido y todo el señorío que había cogido, quitado por Jesucristo. Porque no tiene poder tiene Dios y Cristo Jesús. Gloria a Dios. Por eso que el Espíritu no se lo quita a nadie, porque ese poder del Padre eterno. ¿Quién se lo puede quitar? ¿Ves? Gloria a Dios. Dice que estaba aquí sanando, dice, y nosotros somos ¿qué? Dice, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Nosotros somos testigos, dice, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesucristo hizo, y a quien lo colgaron ellos y matándolo lo colgaron en un madero. Dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestarse no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros. No mandó Dios que cuando Jesucristo resucitó que se presentara a todo el pueblo judío. No. Lo mandó Dios a los testigos para que dieran testimonio y fueran testigos de la resurrección de Cristo también. Que son ellos, dice, a nosotros, los discípulos. O sea, los apóstoles, dice ellos, a nosotros. O sea que se le apareció, dice, a nosotros, que gloria a Dios para siempre. Gloria a Jesús para siempre, dice la palabra de Dios. Amén. Habiendo que nosotros, dice, venido, dice la palabra de Dios, dice, al tercer día, que Dios había resucitado, dice que Dios sí se manifestó, lo resucitó, dice, y no a todo el pueblo, sino dice él aquí, habiendo ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Los apóstoles dan un testimonio que comieron y vieron como una persona que está viva. Amén. Después que resucitó de los muertos, comieron como una persona que está viva. Nosotros somos testigos, dicen los apóstoles, de esta resurrección de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez. Ponga su toque. A Jesucristo, a mí no me ha puesto como juez, ni no tenía ningún otro llamado juez. Que Él ha puesto Dios a Él. ¿Quién es el Jesucristo? Dice. Que testifique que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivo y de muerto. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo no soy yo, ni usted. Dios, que es el juez, lo puso a Jesús. Sabemos que Dios es juez, pero el juez fue que lo puso él. Amén. Dice la palabra de Dios. Bueno, el juez de jueces lo puso a él. Dice la Escritura, gloria a Jesús. De los vivos y de los muertos, dice, de este da testimonio todos los profetas. A ver, que esto no era nuevo, ya ellos saben, porque ya ellos se han dado a entender los apóstoles, que ya todo lo que ellos están hablando es testificando ya lo que dijeron los profetas. Dice así, del Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice que dan testimonio de todo, dice de este dan testimonio, o sea, de Cristo, que quiere decir, está hablando de Jesucristo, dice que dan testimonio todos los profetas, que dice, todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Ahora entendemos lo que dice Isaías, que por sus llagas hemos sido curados. ¿Entendemos la palabra ahora? Lo que los profetas estaban diciendo. Ven, no está hablando de la sanidad de la carne, de la lepra, de la sordura, de la ceguera, no. Del flujo de sangre, no está hablando de eso. Lo que los profetas estaban anunciando era la sanidad que venía por él, la sanidad espiritual.
que se iba a conseguir. No era la ley de Moisés, porque no era la imagen misma, sino era una sombra de los bienes. Dice que era una sombra de los bienes venideros, no era la imagen misma. Porque la ley de Moisés estaba construida como nosotros, un ministerio como nosotros, de hombres débiles. Dice la palabra de Dios que aquí dice que a todos los profetas, que todos los que creyeran en él, o sea, que se arrepintieran, recibirán perdón de pecados por su nombre. O sea, que perdona los pecados se llama Jesucristo. Amén. Por eso Jesucristo dice: tus pecados son perdonados y están perdonados. Yo lo digo que están perdonados. Porque al que Dios puso para perdonar pecados fue Jesucristo. Dice, bueno, que mientras aún hablaba Pedro esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ahora, mientras Pedro hablaba esta palabra, y mientras Pedro decía esto, confirmó para la Escritura, porque está dando la profeta ahí también, dice que en el discurso que Pedro estaba dando, cayó sobre ¿quién? Sobre todo lo que estaban ahí, porque eso trata de Cornelio 10, ¿verdad? Cuando Dios fue y visitó a los gentiles por primera vez. Dice la palabra de Dios. Entonces dice, dice, los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Amén. La sanidad es para todos. Por eso fue que cuando le dice Pedro a Dios, Pedro, mata y come, no está diciendo que coman los animales, Señor. Siempre no le pone encendido el espiritual. Está mandando a Pedro que se ponga en acción. Pero no que vaya a matar como los animales que estaban los animales, que eran lo demuestra la escritura ahí, que no eran los animales, que eran por los gentiles. Si nos quedamos en el lienzo, los animales que estaban prohibidos antes de la ley de Moisés, usted se va a traer en el Antiguo Testamento. Hay cada cantidad que estaban prohibidos antes de establecerse la ley de Moisés. De la creación, ya Dios, esos animales son inmundos, estos son limpios, usted se va a traer a su trabajo. Eso no es nuevo. Para ustedes sorprenderse en eso. O sea, que cuando Dios le dijo a Pedro, lo que yo limpio, no lo llames tú como él dijo, inmundo. Usted ve, nosotros estamos limpiados ya, hemos sido sanados. El pueblo gentil hemos sido sanados por la sangre de Cristo. Los que llevaron la medicina. Amén. La medicina es la palabra de Dios. Cornelio estaba esperando esa medicina y su casa y sus amistades, gloria a Dios, que ellos habían invitado. Entonces, para escuchar palabras de sanidad de Dios. Y cuando los fieles de la circuncisión que andaban con Pedro, porque eso es en Pedro que se quiere hablar de eso, porque eso está en Hechos 10, dice la palabra que se quedaron ellos atónitos, estaban perplejos. ¿Por qué? Porque ellos vieron que sobre los gentiles el Espíritu Santo jamás. Ellos se quedaron sorprendidos, pero ya ellos no habían entendido, no estaban entendiendo que la sanidad es para todos. Por eso dice la palabra de Dios: no hay judío, no hay esclavo, no hay griego, no hay libre, no hay varón ni hay hembra. Amén. Ahora todos somos uno en Cristo Jesús. No diga que Dios me va a salvar a mí porque, y a la mujer mía, no, por esto, no, aquí no hay, esto no tiene parentesco. No hay parentesco esto. De que porque tú seas mi esposo, yo sea tu esposo, tu hermano, mi hermano, no. Porque la salvación no tiene, ¿cómo le explico? La salvación no tiene ningún parentesco genético de la carne. La salvación es espiritual. ¿Qué dice el apóstol Pablo, perdón, dice, en el versículo 8, dice, que nosotros, así, cuando nosotros nos unimos a Dios en un mismo espíritu, oiga lo que dice, en un mismo espíritu. Porque Dios no tiene nada que ver con la carne ni la sangre, hermanos. Que nosotros, ¿qué pasa? Cuando nosotros venimos y nos convertimos a Dios, el apóstol Pablo dice que somos miembros de Cristo ya. Pero el apóstol Pablo dice: ¿por qué hago yo entonces? Quitaré los miembros de Cristo y me uniré a una ramera. De ninguna manera. Ve, no, para que nadie se confunda, pero la habla así, después de ejemplo, para que la iglesia tenga todo entendimiento y se percate de lo que puede ser caer en el pecado.
Dice, de ninguna manera, ¿no sabéis vosotros que el que se une a una ramera, un mismo cuerpo es con ella? No importa que sea prostituta. Si la mujer no es prostituta, es la mujer mundana, que un mismo cuerpo se unió con ella. Está hablando en el sentido, no que Dios se está refiriendo de que porque sea prostituta solamente, no. Si no, puede ser cualquier mujer o cualquier hombre que no sea cristiano, y la mujer se unió a él si hicieron un mismo cuerpo. Todo el pecado que el hombre tiene, todas las cosas malas, todas las cosas se le transmite a ella. Desde que ellos tienen intimidad en las relaciones. Porque entonces las relaciones, ahí hacen ellos lo que se forma un solo cuerpo. Eso dice el Señor, que ninguno de los dos tiene potestad sobre su propio cuerpo. Entonces eso está hablando que se hace en una misma cosa. Esto es lo que Dios está mostrando. Para terminar en esto, yo quiero cerrarlo aquí en Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 14 hasta el 15 y 16. Hermano, quiero cerrar aquí esto para que nosotros comprendamos, gloria a Dios para siempre, que es lo que todavía aquí, que quizás nosotros aquí no habíamos visto esto algo. Nosotros a veces, por ejemplo, venimos los hermanos, creo que han orado por mí, yo he orado por otro y otro así. Y han venido con aceite y hemos sido ungidos, porque está claro, si un hermano, una hermana que sea, de la iglesia, hablo de los cristianos, o no cristianos que hablamos. No que yo tengo un hermano en la carne y mi hermano en la carne está enfermo y yo lo ungí con aceite, no. Eso no es para él. Está hablando a un hermano de la fe, no está hablando a un hermano en la carne. Amén. Está hablando a un cristiano, está hablando a un hermano en lo espiritual. ¿Qué dice Dios? Bueno, ¿qué Dios muestra a través del apóstol Santiago a nosotros, a la iglesia? ¿Qué es la preocupación de Dios? ¿Qué es lo que Dios se mantiene siempre en su preocupación con nosotros? De que Dios no quiere que nadie se pierda. Dice la Escritura, ¿ven? Sino que todos procedamos a ser sanos, arrepentimiento, arrepentirse y convertirse es recibir la sanidad. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que detenernos de la vida que llevamos y no hacer nada. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Por ejemplo, que ninguno de nosotros, a veces usted está enfermo, póngase asunto para que usted vea, y Dios mata esto. Esto no está establecido así. Esto no está establecido por establecerse y por un mandamiento del Señor, no. Esto está establecido por algo, por un motivo, algo que Dios no quiere mostrar, algo que Dios no quiere enseñar, algo que Dios no quiere hablar y no quiere decir a nosotros. ¿El qué? Bueno, vamos a comenzar en el nombre de Jesucristo. Así que aquí sí. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Amén. Comenzamos aquí. Bueno, ¿hay alguno enfermo entre nosotros? Dice el Señor, reunamos a los ancianos de la iglesia y vamos a unirnos en el aceite en el nombre del Señor. O sea, tenemos que en el nombre del Señor Jesucristo. Y la oración hace asunto aquí. Y la oración de fe, o sea, la oración de nosotros, la oración de fe, salvará, óyeme, salvará al enfermo. Hermano, no dice sanará. Hermano, ponga esta palabra, lo que Dios nos está mostrando en el sentido espiritual. ¿Qué es lo que Dios nos quiere hablar a nosotros, hermano? No dice sanará. Y la oración de fe lo sanará, dice no, lo salvará. Dice, salvará al que está enfermo, el hermano que está enfermo, dice la palabra. Dice la palabra, la oración de fe, dice, la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le será perdonado. Ahora yo quiero preguntar, ¿qué es lo que Dios me está mostrando aquí? Que cuando un hermano se enferma, vaya cogiendo miedo, y busque a los ancianos, no, porque tengo que hacer la obra de Dios. Sí, no estamos haciendo nada malo. Estamos haciendo algo bueno, porque si no mandó a hacer, en la escritura lo mandó a hacer. Pero que estar huyendo una vez con el aceitico, debajo de los sobacos, y de una vez vamos muy a esto, vamos a esto, vamos a aquel, vamos a aquel, vamos a aquel. Esto es lo que Dios me está diciendo, no es lo que Dios para siempre. Despertamos la iglesia de Dios, iglesia de Cristo. ¿Qué es lo que Dios me está mostrando, hermanos? ¿Qué es lo que Dios me está mostrando? ¿Qué es la urgencia de Dios? ¿Qué es lo que Dios le urge? ¿Qué es lo que Dios le preocupa? Que ese hermano venga a morir en pecado, que necesita ser sanado espiritualmente, y Dios quiere que los ancianos de la iglesia se reúnan y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esto no es para esto, hermano, no hemos entendido nada. Hay gente que está acabando en el hospital con el fastidio aquí abajo, echándose, dándose el hermano, no hemos comprendido. Dice que no
Y si hubieran cometido pecado, les serán perdonados. Podían morirse ahí mismo después de la oración. Y fue, se murió con Cristo, fue sanado. Porque el Señor no quiere que se vaya enfermo espiritualmente. Ahora no hemos tenido eso, porque estamos viendo a todo el que se levanta. Santo Dios para siempre. ¿Ves? Es para que usted sepa lo que usted va a hacer, lo que significa lo que usted va a hacer. ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que Dios me está mostrando? Para que yo lo haga. Dios quiere que vayan a orar por ese hermano, que ese hermano está enfermo espiritual y necesita ser sanado. Y son dos cosas que lo van aquí a sanar. Una dice, nosotros, dice la oración de fe, o sea, la oración del justo, o sea, nosotros pidiendo por fe por ese hermano. Por ahí está el amor, que nosotros estamos pidiendo por él. Inmediatamente se hace esa unción del aceite, quiere decir eso como una forma de decir, bueno, déjame lavarme aquí con agua que me ensució un poco. Ese aceite que usted ha unido, ese es el Espíritu Santo del Señor. Y si hubiesen cometido pecado, ahí mismo lo perdonará. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque eres el que perdona los pecados. Porque eres el que salva nuestra vida. Y eso es lo que Él nos quiere mostrar a nosotros. A veces usted va y dice, bueno hermano, a veces hermano, ¿cuántas veces usted lo unge y no se sanó la enfermedad? Pero usted dice, bueno, pero yo fuimos y lo ungimos y el hermano como quiera se fue, se murió, usted pensó que está todo perdido. Mentira, no perdió la batalla. Usted no hizo el trabajo por nada. El trabajo aquí tiene su fruto. El fruto del trabajo es que dice que la oración de fe dice, salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Ve? Y si hubieran cometido pecados, entonces ya serían perdonados. Entonces, si el hermano murió con la enfermedad, usted no dijo que no haya sido hermano, no ha tenido éxito porque ya usted fue y hizo lo que tenía que hacer. Amén. Lo demás lo hizo el Señor en allá. Gloria a Dios. Si se sanó y al mes, a los 2 meses, o ni tanto, pues gloria a Dios. Pero nunca vaya pensando que es que le va a sanar la sanidad, que esa persona que Dios está mostrando es que es la sanidad de la carne, porque si no se va con esa enfermedad, se va con otra. ¿Ve? Es la sanidad espiritual, por eso que para que entendamos, para que no estemos como niños infructuosos de aquí para allá, de allá para acá, haciendo las cosas malas. Por eso dice la palabra claramente, lo importante es que cuando un hermano está enfermo, es no abandonar a ese hermano. Ese hermano cae en depresión. Ese hermano cae en todo tipo de tristeza, en todo tipo de congoja. Y ahí viene a entrar el pecado, a apartarse del Señor, y eso que el Señor no quiere. Él quiere, ya que está sano, no quiere que vuelva a enfermarse más. Porque Dios no quiere que ninguno de nosotros, ya que hemos conocido su palabra, volvamos a ensuciarnos de nuevo. Esto es lo que Dios nos enseña a nosotros. Esta es la sanidad que Dios nos ha mostrado a nosotros. La sanidad, como dijo el apóstol, como dicen los apóstoles en el libro de los Hechos, que ellos fueron testigos de qué? De que Jesús vino sanando, salvando, y a todos los que estaban oprimidos, a todos los que estaban esclavos, nosotros, ¿por el qué? Por el enemigo, nos vino a libertar. Hoy nosotros somos sanados, hoy nosotros somos presentados ante Dios como hijos de Dios, y recibimos la adopción por medio del Espíritu Santo, pero porque ya hemos pasado por el proceso de la sanidad. Y si usted quiere ser sanado, digo, mire usted que yo tengo que hacer, dice la palabra claramente, que tenemos que arrepentirnos y convertirnos, pero tenemos que arrepentirnos de corazón, no para que usted me haga creer a mí que usted se arrepintió, o al que está presente aquí. Porque no es a mí que usted tiene que hacerme creer. Porque la cuenta usted no me la va a dar a mí, usted se la va a dar a Dios. Dice en Romanos 14, cada uno tendrá que dar cuenta a Dios de sí. Todos los que estamos aquí tendremos que darle cuenta a Dios de sí. Mañana usted no va a decir, me va a querer echar la culpa a mí quizás. Sí, porque va a querer buscar culpable para justificar y salvarse. Como quizás se lo va a querer echar a ustedes mañana. Sí, para buscar una justificación de salvarme, porque el hombre cuando se quiere salvar, siempre busca un culpable, pero él no se echa la responsabilidad porque dice él no. Él quiere que se hunda a otro en lugar de él. Pero Dios no va a tomar en cuenta eso. Dios no va a decir que así es verdad, no, porque cada quien es responsable y tendrá que dar su propia cuenta ante la presencia de Dios. Y por eso la importancia que Jesucristo
tenemos que reconocer que el sacrificio de Jesucristo no es el sacrificio de los machos cabros, hermanos, ni de los becerros. Porque dice, no tienen poder para quitar el pecado, para sanarle, no tienen poder para sanar espiritualmente nuestras almas. Eso no sirve. Eso no tiene poder, pero la sangre de Cristo sí tiene poder para salvarnos y sanarnos. Y aunque Jesucristo no esté con nosotros, siempre la sangre de Cristo está aquí. Si nosotros le conocemos, ¿cómo reconocemos el sacrificio? Lo que tuvo que pagar Jesús por mí, sin necesidad de pagar por todos nosotros. Bueno, reconociendo nosotros que nosotros vamos por un camino malo y tenemos que enderezar nuestra vida para el Señor, no para el hombre, porque el hombre no puede salvar a mí, digo, ni yo lo puedo salvar a él, para el Señor. No es la que le digo, no, al hombre dice, ay, no, pero que voy aquí para que el hermano crea, no, está perdiendo su tiempo, porque si usted cree para que yo crea, perdió su tiempo. Si estoy aquí para que usted crea, también perdí mi tiempo. Porque yo estoy aquí es porque hablar la palabra de él tal como usted escrita, como me ha mandado. A que no calle su palabra y a que me aparte de toda cosa que me pueda contaminar o corromperme, porque yo no soy más incorruptible que los hombres. Pues yo soy más incorruptible que aquellos que ya están corruptos, que no estaban corruptos y se corrompieron. ¿Usted cree que yo soy incorruptible? El incorruptible se llama Cristo Jesús y Dios. Dice, yo no come con esto, Dios está soborno de usted y de mí. Amén. Ni Jesucristo menos. Pero todos los hombres tenemos un precio en la tierra para corrompernos. Pero el incorruptible es el Hijo de Dios. Y si usted lo sigue a él, no a mí, ni que yo lo hago para que usted, para que yo vea, no, ni para que usted vea, no. Hágalo para que Cristo vea que usted está dispuesto de corazón a recibir la sanidad de él. Que usted está dispuesto de corazón a que él entre en su vida y le dé una vida nueva. Por eso es la palabra que ahora que nosotros somos un hombre nuevo. El hombre viciado quedó sepultado. El bautismo significa una tumba. La tumba. ¿De qué? Y resurrección también. Porque se sepulta, porque no se queda sepultado abajo, no. Si se queda sepultado un viejo hombre, se sepulta el viejo hombre viciado del pecado. Y cuando usted viene, dice, de las aguas, de la superficie otra vez, ya tiene un renacimiento de nuevo, de lo que se llama la palabra de Dios, del agua y del espíritu. Gloria a Dios. Para entrar en el reino de Dios. Necesitamos un renacimiento de nuevo. Para entrar a ese mundo tenemos que renacer de nuevo. Pero no del vientre de mi madre, eso no es posible ya. Eso no va a pasar más. Dice renacer de nuevo por la palabra de Dios, como dice en Pedro. Que nosotros Dios nos hizo renacer de nuevo por su palabra, hermanos. Entonces siga que lo hizo renacer a usted, a quien me hizo renacer a mí. Y obedecamos a lo que dice el Señor, porque si no te esa advertencia que Dios le dio a Israel, que todas esas maldiciones, si no obedecía a su palabra, todas esas condiciones también están puestas para nosotros. Porque el Señor dice en Mateo 7:21, y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Dígame, la maldición está aquí ahora. Y yo declaré apartado de mí, ser de maldad, que no lo conozco. Aleluya. Hermano, yo juro que yo estoy predicando el Evangelio de Jesucristo tantos años. Y que Jesucristo me diga a mí que no me conoce, que me aparte de él. ¿Por qué? Porque yo mismo, por eso es una cosa dura. ¿Sabes por qué? ¿Usted sabe por qué es duro? Porque yo mismo me he encerrado, hermano. Esto no puede encerrarse. Yo he dicho a usted que la palabra no son 2 versículos. Como muchos lo cogemos, que nos quedamos en 2 versículos. Y ahí no saca nadie. Son gente que están como los queridos de los fariseos. Son gente con tu máximo, no va a sacar nadie de las escrituras. Usted va a caer en una contienda profunda. Tiene que dejarla. La palabra del Señor, el Señor puso claramente, dice, son mis palabras del Señor. El hombre dijo al Señor, prohibida tu opinión. Está prohibido. Yo le puedo tener mi opinión como hombre como hombre humano, pero no como hombre espiritual. No como espiritual porque esa palabra es de Dios. Prohibido yo añadir o quitar algo de lo que ya fue establecido de la fundación del mundo de antes de existir. Esto es simple. Lo que Dios nos manda a nosotros y nos prohíbe a nosotros por su palabra es que nosotros no nos apartemos, que nosotros no nos desviemos de la voluntad de Él. Entonces así va a pasar con nosotros. Cuando Él me diga a mí que yo diga, pero yo fui un predicador, yo profeticé la palabra, ¿y qué fue? Eso. Pero yo reprendí demonios en tu nombre y fueron muchos demonios. Pero hubo sanidades, porque dice milagros, cuando se habla de milagros de sanidades. Y si sanaron gente, ve.
Entonces tú le dices, ¿y cómo que tú me dices a mí que no me conoces? Esa es la maldición, porque te saliste de la palabra. Esa es la maldición del Deuteronomio, la que nosotros vamos a tener ahora, la que nosotros vamos a tener en el Evangelio. Porque no me parece la palabra, me aparté de ella. La palabra dice, en Gálatas capítulo 1, que si vienen ellos, los apóstoles, o vienen otros, un ángel del cielo, donde sea, y viene a anunciar otro medio de un maldito. Sea anatema. La maldición es salirse todo el tiempo, la verdadera maldición es salirse del fundamento de la palabra de la bendición y nuestra salud espiritual, que es la más importante, y nuestra salud terrenal nos la da Dios también. Las dos. Si Él quiere hacerlo así, depende y siempre ha dependido de la palabra de Dios. Le dijo a Israel, oye Israel, te hice pasar hambre, te hice pasar sed, te afligí, para que tú supieras que no es solo del pan vive el hombre, para que él sepa que Israel y nosotros, que nuestra vida está en la verdadera vida, que nosotros dependemos, esta es una vida nuestra, la verdadera que Dios nos tiene, la que Dios nos ha prometido. Esta es una vida temporal, una vida terrenal. La palabra de Dios, o sea, Israel se vio con sed, se vio con momento de hambre, se vio afligido, como usted y como yo. Pero Dios dijo, permití que tú pasaras por estas cosas y permite Dios que pasemos todos por estas cosas, para Dios demostrarnos a nosotros que nosotros, nuestra vida no depende de lo que comemos en la tierra, sino nuestra vida depende del Cordero de Dios. Aleluya. Ese es lo que Dios nos muestra a nosotros, nos está mostrando por su palabra. De ahí demanda la vida de Él, es que demanda la vida. Y si lo tenemos a Él, no nos va a pasar como la hermana Lázaro que estaba afanosa. Ella pensaba que el maestro eso le decía, mira, vete a ayudar a tu hermana, ¿cómo tú lo dejas sola con los trastes? No, los regueros siguen ahí, hoy se ensucian los trastes, mañana van a ensuciarse, mañana, pasado mañana te lo voy a fregar, traspasado mañana te lo voy a fregar de nuevo, Pero el momento de salvación, el momento de la palabra de Dios, cuando llegó a su vida, que llegó por una vez a su vida, que llegó como un premio a la vida nuestra, no menospreciemos, no lo echemos a un lado. Cuando venga a nuestra vida, recibamos este premio, recibamos esta sanidad, que solo Dios nos la permite y nos la ha dado a través de su santo y bendito, y no endurezcamos nuestros corazones para decir después, yo sé que un día yo me voy a convertir, ese es nosotros, hermano, cuando el Señor me toque, yo me voy a convertir. La palabra de Dios siempre está tocando nuestro corazón. Porque siempre están tocando, siempre usted oye la palabra de Dios que se está hablando de algo, la palabra de Dios, está tocando nuestro corazón. Porque esa es la palabra de Dios que dice que su palabra que convence, el Espíritu Santo, es que convence al hombre pecador, ¿verdad? No soy yo, no puedo convencer. ¿Usted cómo yo puedo convencer a un pecador a otro pecador? No lo puedo convencer. Lo único que nos convence a nosotros es el Santo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Dios que está en los cielos. Y eso es lo que Dios nos muestra a nosotros. Pero es para que nosotros no nos quedemos en las cosas de la tierra, sino que nosotros caigamos en lo espiritual. Por eso el Señor dijo, y el apóstol Pablo estaba claro, antes no. El apóstol también, igual que usted, igual que yo, agarrado a cosas de la tierra que vemos. Porque todo el mundo es agarrado a cosas de la tierra que ve. Me diga usted que no, que todo el mundo es así. Porque usted le va a quitar los hijos, te va a forzajear y no va a querer dar, porque está agarrado a eso. Usted no está pensando que le puede quitar la vida, y mismo que el trabajador puede tener una amenaza, pero no. Es que usted va a contar un sacrificio, que no lo quiero dar así tan más. Todo el mundo se aferra a algo. Pero el apóstol Pablo también era otro como nosotros, pero después dijo, ahora entiendo que ahora por Cristo Jesús, todo lo que tenía, todo lo que delante yo poseía, todo lo que poseo, todo lo que ya lo tengo como basura. Porque sabía que no era lo verdadero ya lo que poseía, lo que él estaba aferrado, lo que él estaba afanado, por lo que estaba afanado a la hermana de Lázaro, que Jesús le dijo que ella escogió lo mejor, la mejor parte, pero tú cogiste la peor. En los afanes, en los quehaceres, porque lo hace ahora y usted lo tiene que hacer otra vez nuevo. Entonces, aquellos hombres que han entendido y comprendido han puesto la mirada hacia arriba. Y Pablo dice, ahora lo he usado todo por perdido, por basura, solamente por amor a Cristo, por esta salvación. Porque Pablo ha entendido que todo lo que él posee y todo lo que él no posee, se lo ha permitido Dios en la tierra, pero que eso no es lo verdadero, que lo verdadero es lo que no se ve. Lo que predicamos nosotros, la fe del Hijo de Dios ahora. Gloria a Dios.
y seguimos la fe, venimos y nos congregamos por esta fe. Quizás para muchos que no conocen lo que nosotros hacemos somos unos locos, pero lo respetamos, lo queremos así y lo aceptamos así también. Y aunque no estemos de acuerdo, le respetamos sus opiniones, pero también nos podemos invitar para que participen un poquito en una locura, como dice el apóstol Pablo. A veces vienen a Cristo Jesús, porque todo también es posible. ¿Pero por qué? Porque para él estas cosas no las puede discernir, porque dice que para el hombre natural estas cosas son como locuras, ¿ves? Porque él dice que él es juzgado por todo, pero el hombre dice que el hombre espiritual, él juzga todas las cosas y nadie lo juzga a él. Porque ya sabe, el hombre cuando no quiere decir el hombre espiritual, quiere decir el hombre entendido, el hombre que anda en los caminos de Dios espiritualmente y ha entendido en verdad lo que Dios nos ha mostrado. Por eso le estoy diciendo que muchos andamos así y andamos haciendo las cosas así desordenadamente y no se nos puede decir nada porque no queremos, porque ya queremos que estamos bien, porque es como los judíos pensaban que estaban bien, así somos nosotros la gente. Pero yo no voy a entrar en contienda porque el Señor no quiere contienda. Ahora yo voy a mostrar lo que el Señor está mostrándonos a nosotros. Lo que le preocupa al Señor no es la enfermedad ni en la carne, porque el Señor sabe que esa enfermedad va y viene y yo voy a ser sanado quizás y Él me va a sanar. Porque el rey Ezequías, cuando el profeta quizás está esperando que el profeta Isaías le dé un consuelo, porque un profeta de Dios, y el consuelo que viene que me darle una noticia madura. Jehová te dijo que esta enfermedad es para que comer, te va a morir. Está esperando un consuelo, ¿ves? Que quizás porque está enfermo, está afligido, está pasando por momentos, una prueba. Es como usted viene una gente a visitar a usted, ¿verdad? Usted está enfermo y usted está esperando que esa persona diga que sea. No importa que no sea cristiano, diga, fulano, usted es Dios. La gente que no son cristianos dicen ustedes. El Dios más grande que el mundo, te dicen así. Esta enfermedad no es fácil, pero Dios te puede levantar de ahí y te puede sanar. Pero lo que Dios nos está mostrando a nosotros es la verdadera sanidad que Dios nos quiere a nosotros, es la espiritual, porque Él sabe que las enfermedades ya van y vienen y estarán en esta carne hasta que tenga un cuerpo nuevo. Por eso que allí nos dice no habrá hambre, no habrá sed. ¿Ven? Quiere decir la carne no tiene necesidad de las cosas que necesitamos nosotros ahora. No habrá preocupación, no habrá llanto. Dice Dios en el reinado del Señor, que era el cielo nuevo, la tierra nueva, que la nueva Jerusalén, allí no habrá dolor. Amén. Ni enfermedades, porque la carne es un cuerpo como el de Cristo incorruptible. Pero mientras tanto aquí tenemos que pasar por estas enfermedades. Pero Dios no quiere que muramos en la enfermedad espiritual. Es la que Dios no quiere que muramos. Usted no ve que la gente, aunque esté enfermo, uno va y le dice, a veces a la última hora quiere arrepentirse, hay gente que lo han hecho. Porque Dios quiere sanarlo, no importa, Dios quiere la sanidad espiritual. Y la persona se muere en la enfermedad, pero se salvó espiritualmente. Para muchos que no entienden espiritualidad, qué pena, mira cuánto luchó fulana por estar viva, lo que gastaron esa familia, hasta lo que no tenían los últimos recursos y para nada. Ya por nada, porque como quiera se murió. ¿Ves? Pero tú que no entiendes, que cree que está muerto. Está muerta, pero está viva. Aleluya. Está viva espiritualmente. Pero yo que no entiendo que soy un hombre carnal, no puedo discernir las cosas espirituales. Soy un hombre natural, no puedo discernir las cosas espirituales. Pero yo que soy un hombre espiritual, que discernir las cosas espirituales, entonces yo entiendo que ella está durmiendo, como Jesucristo dijo por la niña. Dijo Jesucristo, la niña está durmiendo. Mientras otros se burlaban de él. La niña había muerto físicamente en la carne. ¿Por qué? No dice la Escritura, no sé por qué murió. Sin embargo, Jesús dijo que estaba viva. Porque una niña murió, se supone que una niña murió si no tenía pecado y que arrepentirse todavía. Y por eso Jesús dice que está durmiendo. Por la edad de una niña todavía. Está viva. Pero para los que se burlaban de él, lo que no podían discernirlo espiritualmente, sino para que eran naturales, ¿qué estaban? Burlándose de él, dice la Escritura. Estaban pensando que estaba una loquera, disparate. Y esto es lo que pasa para las personas que no conocen a Cristo.
Pero para que conozca a Jesucristo, no, esto es poder de Dios y salvación y vida eterna para todo el que quiera creer. Por eso que si dice que no podemos parar de predicar la palabra de Dios. Gloria a Dios para eso. Tal como está escrita, hasta aquí no ha llegado el Señor, para la gloria del Señor Jesucristo. Esperando que Dios bendiga a todos los hermanos.